Hola, hola. En este video empezamos la unidad 4 que se llama técnicas de integración. Recordamos un poco que en la unidad 1 empezamos a familiarizarnos con la integral y empezamos a utilizar en funciones algebraicas. Entonces ya vimos cómo integrar ese tipo de funciones. También aprendimos la herramienta del cambio de variable para poder adecuar las funciones a la forma que ya conocemos. En la unidad 2 vimos algunas aplicaciones para la integral. Y en la unidad 3 vimos funciones trascendentes, es decir, empezamos a ver cómo integrar las formas básicas de la función exponencial, la función logarítmica, las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas. En esta unidad vamos a ver integrales que no tienen la forma que ya conocemos y que podemos integrar. Vamos a ver integrales con una estructura un poquito diferente y para ello necesitamos desarrollar técnicas de integración. Son 4 en particular, pero algunas de ellas tienen sus respectivas subsecciones, ¿no? Vamos a ver a continuación algunos ejemplos, no con la intención de resolverlos, solamente para visualizar que no nos basta el cambio de variable ni las fórmulas de integración que ya conocemos para poder resolverlos. Entonces tenemos primero, vamos a ver aquí raya, aquí se ve, porque de rayar sí. Integral de x al cuadrado por e a la x de x. Tenemos integral y tal vez el instinto los llama a tomar el exponente de x y proponerlo como u. Entonces de u será igual a dx, y al sustituir los elementos del cambio de variable tendríamos integral de x cuadrado por e a la u de u. Entonces, se fijan, esto no me simplifica la situación. Y tal vez dicen, no, pues en lugar de proponer la exponente de x como la nueva variable, proponemos la x al cuadrado. Entonces, u igual a x cuadrado de u igual a 2x de x, y de x es igual a du sobre 2x. Entonces al sustituir nos va a quedar el medio, vamos a dejarlo afuera, integral de u por e a la x de u. Ok, entonces esto tampoco me permite integrar pues este ejercicio, ¿no? Entonces no, aquí no es suficiente el cambio de variable. Lo que tenemos que utilizar aquí es un método llamado integración por partes. Es el primero que vamos a ver. Un segundo ejercicio, tenemos la integral de seno de a la 5 de x por coseno cuadrado de x de x. Aquí vamos a distinguir un poquito el primer ejercicio del segundo por el hecho de que aquí son funciones trigonométricas y están elevadas a una potencia. Entonces tal vez proponen que podemos decir que u es igual a la función seno de x, derivamos u, entonces será coseno de x, y la regla de la cadena dice que ponemos el de x, ¿no? Por lo tanto de x será igual a du sobre coseno de x, y al sustituir los elementos del cambio de variable tendríamos la integral de u a la 5 por coseno cuadrado de x por el original, y de u sobre coseno de x. Si bien esta sustitución va a eliminar uno de los cosenos de aquí por el que sale el cambio de variable, no va a ser suficiente porque no se termina de eliminar por completo la función coseno. Es decir, nos va a quedar u a la 5 por coseno de x por du, y pues no, ¿verdad? Esto no se parece a ninguna de las formas que conocemos. Para desarrollar este tipo de integrales vamos a utilizar una técnica que se llama integración de funciones trigonométricas elevadas a una potencia. Bastante descriptivo, ¿no? Ahora, otro ejemplo. Tenemos la integral de x sobre x
x al cuadrado sobre la integral de x por la raíz de 9 menos x al cuadrado. De nuevo, ¿no? Tal vez proponemos que lo que está dentro de la raíz sea u. Entonces derivamos, va a quedar menos 2x de x, y de x sería menos du sobre 2x. Al sustituir los elementos del cambio de variable, vamos a tener la integral. Vamos a dejar el menos 1/2 de afuera de una vez, y du sobre x por la raíz de u. Y otra vez, ¿no? Aquí no se me simplifica mucho la expresión. Este tipo de funciones las vamos a resolver con un método que se llama integración por sustitución trigonométrica, que, spoileando un poco, es una especie de cambio de variable pero muy especial, utilizando funciones trigonométricas. Se va a poner divertido. Y el último ejemplo de este tipo es integral de 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6 por dx. Hacemos el procedimiento que conocemos, proponemos que lo de abajo sea u, en el entendido de que no tiene definitivamente caso proponer solo alguno de los elementos. Si u es igual a x cuadrado menos 5x más 6, entonces derivamos u con respecto a x y va a quedar 2x menos 5. Dx va a quedar du sobre 2x menos 5. Y lo sustituimos en la expresión. Eso nos va a quedar la integral de du sobre u que multiplica a 2x menos 5. Y de nuevo, ¿no? No nos queda una forma sencilla, una forma conocida. Entonces, este tipo de integrales se van a resolver por un método que se llama integración por fracciones parciales. Así es, lo que se vio en álgebra se va a retomar aquí. Antes de hacer esta integral, primero podremos, ¿cómo se dice?, factorizar el denominador. Ir para acá, spoileando un poco. Podemos factorizar el denominador y quedaría x menos 2 y x menos 3 por dx. Y ahora sí, esto que tenemos aquí, que ya está factorizado el denominador, ya podemos partirlo en dos, ¿cómo se llaman? En dos fracciones, una con este factor, otra con este factor. Van a tener sus incógnitas, vamos a hacer un proceso para encontrar los valores de esas incógnitas, y ahora sí procedemos a integrar esos elementos. Cada caso de los factores de las fracciones parciales pues va a tener su propio método de integración, que el cual vamos a ver en su momento, ¿no? Ok, entonces una vez más, no era el objetivo ahorita resolver estas integrales, solamente visualizar cómo no nos alcanzan las herramientas que tenemos para este tipo de configuraciones, y por lo tanto necesitamos esas 4 técnicas de integración que mencionamos en su momento. Ahora voy a proceder a borrar el pizarrón y vamos a empezar por el método de integración por partes. Este método, como vimos en el primer ejemplo, se va a utilizar cuando tenemos típicamente una integral, dos funciones que se están multiplicando y el cambio de variable no es suficiente, como este que tenemos aquí, ¿no? Tenemos x por e a la x. Si aplico cambio de variable utilizando el exponente como u, lo único que va a pasar es que las x se van a convertir en u's, pero no se me va a eliminar nada. Entonces no es suficiente el cambio de variable. Si bien en estos ejercicios podemos, en algún momento puede ser necesario el cambio de variable, pero no va a ser ahora sí que el protagonista, solamente va a ser el compa del protagonista. Los protagonistas van a ser las técnicas de integración que vamos a ver, van a ser las meras, ¿no? Entonces tenemos una multiplicación de funciones. Para resolver esta integral vamos a partir de lo siguiente. Ustedes vieron en diferencial que esta expresión, se me dejó chance, u por la derivada de b
con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x. Vieron que estos elementos, y se alcanzan a ver, vieron que estos elementos salen cuando derivamos la multiplicación de dos funciones con respecto a x. Entonces aquí pues lo que queremos hacer es integrar, no derivar, así que vamos a asumir que esto parte de alguna forma de esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es integrar todos los elementos de esta igualdad para respetar la misma, ¿no? Entonces vamos a integrar este elemento, vamos a integrar este elemento y vamos a integrar este elemento. Y aquí tenemos que dx denominador, numerador se eliminan, dx y dx se eliminan. Integral y derivada son funciones opuestas, se eliminan, y dx y dx se eliminan. Entonces reescribimos los elementos que quedan. Tenemos que la integral de u con respecto a b es lo único que queda, más la integral de b con respecto a u va a ser igual a u por b. Ok, solamente reescribimos dispersando los elementos que se eliminan. Entonces ahora esta integral la pasamos con signo negativo porque está sumando, y nos queda que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por la derivada de u, y esta es la fórmula del método de integración por partes. Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan utilizando una mnemotecnia. Me parece que era: un día vi una vaca vestida de no me acuerdo de qué, pero ahora algo empieza con U. Es que yo no utilizo esa mnemotecnia. Yo lo que hago es que primero dibujo esta cara, luego le voy quitando las imperfecciones y al final ya me queda la integral. Sí, ya. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Algunos de ustedes utilizan eso para armar los elementos y ya poner los signos de integral y ya, el del igual. Aquí lo que me está diciendo este método es que de lo que tengo acá en el ejercicio, tenemos dos elementos que están multiplicando y el de x, voy a distribuirlos. Algunos de ellos van a ser u, algunos de ellos les voy a llamar db. Lo que yo proponga como u, lo voy a poner aquí, y lo voy a derivar y lo voy a poner aquí. Ahora, lo que yo proponga como db, lo voy a integrar y lo voy a poner aquí y aquí. Y se fijan, en este método vamos a integrar al menos una vez más. ¿Ok? Depende del ejercicio, puede que la integral que se arme aquí, puede que ya se resuelva sin necesidad de volver a utilizar este método, o puede que sea necesario volver a utilizar integración por partes, depende de lo que quede aquí. Pero la idea principal es que esta integral quede en un formato más sencillo que el original. Si no queda así, si queda algo un poquito más complejo, quiere decir que tal vez no elegimos correctamente que iba a ser u y que iba a ser db. Que de hecho hay un criterio para proponer qué va a ser, qué voy a etiquetar como u. Se usa otra vez la mnemotecnia y la t. Es lo que le vamos a dar prioridad para proponer u según los elementos que se tengan en la integral original. La i es de funciones inversas, la l de logarítmicas, la a de algebraicas, la t de trigonométricas y la e de exponenciales. Esa es la prioridad que vamos a dar, lo que me encuentre de izquierda a derecha primero. Lo que quede, lo demás va a ser db. Igual también puede ser un proceso de prueba y error y no pasa nada. Si veo que queda algo más complicado, pues intento barajando otra vez los elementos y ya veo que integral queda, y si queda algo más sencillo, entonces nos vamos por ahí. Vamos a checarlo
con este ejercicio. Ahora sí, ya que tenemos un poquito de... Permítanme un momentito. Entonces, ya que tenemos un poquito de teoría, vamos a resolver este ejercicio. Primero vamos a ver... Primero vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a proponer que U... Voy a poner acá. Vamos a proponer que U sea e a la x. Entonces, como propuse algo como U, tengo que derivarlo. La derivada de e a la x pues va a ser e a la x por dx, ¿no? Por la regla de la cadena. Ahora voy a proponer algo como db. db va a ser x por dx. ¿Ok? Entonces integramos ambos lados de la igualdad. Integro db me va a dar b. Integro x con respecto a x, me va a quedar x cuadrada sobre 2. Y ya tenemos todos los elementos, ¿no? U, du, db y b. Entonces vamos a sustituirlos. Vamos a poner los elementos que quedarían aquí. Entonces u por b, es decir, esto por esto, queda x al cuadrado por e a la u sobre 2 menos la integral de b por la derivada de u de x cuadrada e a la x de x sobre 2. Ahí está, ¿no? Entonces la integral que queda aquí no tiene una forma más sencilla que la original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no, los elementos no se propusieron de manera correcta. Ahora vamos a checar lo que dice esto. Aquí tengo un elemento algebraico y un elemento exponencial. Entonces primero están las algebraicas que las exponenciales. Entonces ese va a ser lo que voy a proponer como U, a diferencia de lo que hicimos aquí. Entonces, se alcanza a ver ahí. U igual a X. Entonces derivamos U, derivamos X. Y ahora dB va a ser e a la X de X. Integramos ambos lados, me va a quedar B igual a e a la X. Armamos estos elementos con lo que tenemos. Y nos va a quedar U por B, X por e a la X, menos la integral de B por la derivada de U. Ahí está, ¿no? Entonces se fijan, con este arreglo, la integral que nos quedó sí es más sencilla. De hecho, esta integral ni siquiera necesitamos volver a aplicar integración por partes, ni siquiera cambio de variable, ¿no? Por supuesto en este ejemplo. Entonces simplemente... menos la integral de e a la x ya sabemos que es e a la x, ¿no? Y el ejercicio ya se terminó. Nada más para ver una situación en la que limpio el pizarrón, una situación en la que no sería, en la que sí tendríamos que utilizar integración por partes en la segunda, en la integral que sale. Vamos a ver el ejemplo del principio, ¿no? La integral de x cuadrada por e a la x de x. Entonces proponemos que u sea x al cuadrado. Derivamos u, nos va a quedar 2x de x. Proponemos que la derivada de b, voy a ponerla, a distinguir tantito. La derivada de b es e a la x de x. Integramos ambos lados, me va a quedar b igual a e a la x. Y vamos a tener u por b, x cuadrado por e a la x menos la integral de b por la derivada de u. El 2 lo voy a poner de una vez afuera de la integral. X a la x de x. Ahí está, ¿no? Entonces, si fijan en este ejercicio, agregándole uno al exponente de x, lo que nos queda en la integral después de aplicar integración por partes es la integral del ejercicio anterior, ¿no?
Y ya vimos que en el ejercicio anterior tuvimos que utilizar integración por partes. Ahora, pues podríamos volver a sacar u y db y derivar e integrar respectivamente. Pero pues ya tenemos, ya tenemos el resultado de este ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí nada más como referencia: u igual a x, du igual a dx, db igual a e a la x de x y b igual a e a la x. Entonces, ahora sí, colocamos los elementos y quedaría x cuadrada e a la x menos 2 y abro paréntesis x e a la x menos e a la x más c. Y pues de aquí vamos a desarrollar los elementos y ya tenemos el resultado. Ahora que si queremos terminar como bobo elegante, podemos factorizar e a la x, ¿no? Como término común. Tenemos x cuadrado menos 2x, menos y menos más, ahí está, más 2 por e a la x más c. Y ahora sí, terminar el ejercicio. Espero que haya sido muy ilustrativo este video. Es todo por mi parte y se acabó. Tan tan.